Buenos días. Vamos a continuar con el tema de los inversores y en particular en este tema 324 vamos a revisar lo que quedó pendiente de una clase anterior acerca de la distorsión armónica total, definida en español como DAT o en inglés conocida como el THD, ¿verdad? El Total Harmonic Distortion. Como lo menciona aquí en este párrafo, el objetivo del inversor es utilizar un voltaje de corriente directa en su entrada para alimentar una carga que requiere una alimentación en corriente alterna. Entonces es importante utilizar un índice para escribir la calidad del voltaje a la salida del inversor o de la corriente. Entonces la calidad de una forma de onda que no es senoidal se puede expresar básicamente en términos del, del parámetro conocido como THD, lo cual se definió en el capítulo 2. El capítulo 2 es de los capítulos que les recomendé al principio del curso que lo leyeran para que revisaran los parámetros importantes en términos de los parámetros básicos eléctricos. Si se asume que nosotros no tenemos corriente directa en una forma de onda de salida eh, de un inversor, entonces la ecuación número 8 de 17 define la forma de calcular el parámetro conocido como THD, que se expresa básicamente en esta ecuación, definida prácticamente como la relación que existe entre una distorsión y su componente fundamental. Recordemos que la componente fundamental es la que definimos aquí como B1 o la corriente I1. En términos de voltaje, pues vamos a definir el THD para voltaje, que generalmente lo que hacemos es colocarle aquí en este subíndice la V para definir que estamos hablando del THD para voltaje, pero igual podríamos definirlo para corriente. Entonces el THD es la relación que existe entre una distorsión con respecto a la fundamental. Y esta distorsión pues no es más que la sumatoria de todos los términos armónicos o términos o componentes excepto la fundamental. Por esa razón, aquí en la sumatoria se especifica que son únicamente términos a partir de n igual a 2 hasta infinito. Entonces aquí estamos eliminando el término fundamental, porque ese lo vamos a usar aquí en el denominador. Entonces vamos a sumar todos los términos efectivos, desde n igual a 2 hasta infinito, elevando ese término al cuadrado y sumando todos los términos que podamos determinar para una forma de onda en particular. Y otra manera de definir ese THD pues sería también a todo el valor efectivo de la onda yo puedo restarle su componente fundamental, es decir, eliminamos la parte fundamental y estamos tomando en cuenta solamente el valor efectivo de cualquier distorsión que pueda tener una forma de onda. Entonces, esta diferencia, al final de cuentas, su resultado le vamos a obtener su raíz cuadrada y lo vamos a comparar contra la componente fundamental. Y eso nos va a dar un valor numérico que nos va a dar una indicación de qué tan distorsionada se encuentra una forma de onda. Aquí para describir un poco más a detalle a qué se refiere este término, voy a escribir aquí esta relación que es la distorsión. Entonces, lo que estamos trabajando como inversor básicamente, pues es una salida de onda cuadrada. Entonces esta salida vamos a decir que es más o menos así. Es lo que vamos a tener a la salida de un inversor.
Y lo que nosotros esperamos es que un inversor tuviera en ese mismo periodo prácticamente una forma de onda senoidal, ¿verdad? Que sería algo así, algo más o menos de esta forma. Entonces el THD lo que hace es comparar qué tan distorsionada se encuentra mi forma de onda del inversor. Este sería lo que nos entrega el inversor de onda cuadrada, comparado contra esta onda, que esta es una onda prácticamente senoidal. Es la que llamamos la componente fundamental B1, y esta es lo que nos está entregando un inversor de onda cuadrada. Entonces, lo que nosotros es hacer, quitarle a toda esta cantidad RMS que pudiéramos evaluar aquí, le vamos a quitar la parte fundamental que va a existir dentro de esta forma de onda. Entonces aquí vamos a tener una forma de onda fundamental involucrada dentro de la forma de onda cuadrada. Se le vamos a quitar su valor efectivo a través de esta expresión. Elevamos al cuadrado este valor total RMS, le restamos el valor fundamental al cuadrado y con esto evaluamos la relación que existe contra la parte fundamental. Es básicamente lo que hace esta ecuación 8 de 17. Y el THD de la corriente se determina simplemente sustituyendo los parámetros de corriente por voltaje en la misma ecuación 8 de 17. Y aquí también menciona que el THD de la corriente de carga es la mayoría de las veces de un valor más grande que el del voltaje a la salida. Y eso es pues natural, ¿verdad? En la corriente vamos a tener seguramente una cantidad de THD más grande. Y esto está basado, el valor del THD, básicamente en la formulación de la serie de Fourier. Entonces, el uso de la serie de Fourier pues, nos permite hacer su análisis cuando necesitamos determinar el valor del THD. Existen otras formas de determinar el THD, ¿verdad? Como el factor de distorsión, que sería un término más o menos así, el FD, que también nos permite saber qué tanta distorsión puede tener una forma de onda. Entonces, con ver nosotros una forma de onda como la cuadrada, pues ya nos da una indicación que está distorsionada, porque nosotros esperaríamos ver siempre una onda senoidal como esta, ¿verdad? Si viéramos una onda diferente, ¿verdad? Que fuéramos algo así, se va a repetir exactamente este mismo patrón. Pero solamente al verla sabemos que hay una distorsión, porque lo que esperamos tener es prácticamente la señal fundamental, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente que hay una distorsión. Entonces, es a lo que se refiere el determinar este valor numérico. Nos va a dar aquí un valor, por decir algo, de 5, de 10. Lógicamente que aquí tenemos que multiplicar por un porcentaje, se multiplica por eso por 100, para dejar definido el valor numérico en porcentaje. Muy bien. Enseguida viene un ejemplo que ustedes tienen ahí en sus notas. El ejemplo es determinar la cantidad de distorsión en un inversor de onda cuadrada. Y prácticamente pues es obtener del ejemplo anterior, que fueron los ejemplos 8.1 y 8.2, obtener el THD para esa onda cuadrada. Entonces se obtiene con el uso de la serie de Fourier para la onda cuadrada de la ecuación 8.16, que fue esta. Aquí voy a poner la hoja donde viene esa ecuación. Recordemos que la serie de Fourier para nuestro inversor de onda cuadrada estaba definida por esta expresión que nos dice que es la sumatoria
de términos senoidales armónicos, donde la amplitud está dada por 4 por el voltaje de alimentación al inversor, el voltaje en corriente directa, y dividido por cada uno de los armónicos que están involucrados en el inversor, y también dividido por el valor de pi. El valor de n nos dice que solamente son términos impares, ¿verdad? Entonces solamente vamos a tomar el n para n igual a 1, a 3, a 5, a 7, etcétera, hasta infinito, ¿verdad? Aquí debiera ser hasta infinito. Entonces, a partir de esa ecuación, nosotros vamos a tener el valor RMS de la señal cuadrada es exactamente igual al valor de corriente directa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros evaluamos aquí este valor RMS, es exactamente igual al valor con el que estamos alimentando al inversor. Recordemos que el inversor está alimentado a través de los switches. Tenemos 4 interruptores, ¿verdad?, para provocar la onda cuadrada. Entonces, de cada rama estamos sacando aquí una terminal, y aquí tenemos nuestro inversor, y aquí tenemos nuestra carga. Esta es la carga. Entonces, este inversor lo estamos alimentando con un voltaje de corriente directa en sus terminales. Y este voltaje, el VDC, en la forma de onda está cambiando de más a menos. Y el valor RMS de esta forma de onda cuadrada es exactamente el mismo valor de corriente directa con el que estamos alimentando a nuestro inversor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener prácticamente en la salida un valor efectivo RMS total, ¿verdad?, que es igual al de corriente directa con el que estamos alimentando. Muy bien, entonces eso es lo que indica prácticamente en esta ecuación. Ahora, el término fundamental lo vamos a obtener precisamente de la ecuación 816. Aquí lo tenemos. Entonces, esto nos indica prácticamente las amplitudes Bn de cualquier término armónico senoidal. Entonces, el término fundamental lo obtenemos prácticamente de aquí, ¿verdad? De este término fundamental n, cuando n es igual a 1, va a ser igual a 4 por BDC, donde n es igual a 1 y lo dividimos por pi. Ahora, el término número 1 fundamental RMS es simplemente dividir el B1 por la raíz de 2, ¿verdad? Entonces aquí simplemente esto lo traemos aquí y lo dividimos por raíz de 2 para tener su valor efectivo. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos aquí en la nota. El valor efectivo es B1 por la raíz de 2. Y de esta manera calculamos el valor efectivo de la componente fundamental. Entonces, de la ecuación 817, que por ahí ustedes también tienen déjenme ver dónde ¿a cuál se refería la 817? Bueno, es la cuestión precisamente que acabamos de mencionar del THD, ¿verdad? Esta 817. Para calcular el THD, pues utilizamos los valores que acabamos de mencionar. Entonces esta es la ecuación 817 para voltaje. El valor RMS es el mismo valor de C al cuadrado menos el valor de la componente fundamental al cuadrado. Y todo eso la diferencia le obtenemos la raíz cuadrada y lo vamos a dividir entre el valor fundamental que utilizamos también aquí.
Entonces al resolver esta ecuación nos da un valor de 0.48 y al multiplicarlo por 100, ¿verdad? Aquí hay que multiplicar por 100, nos da un porcentaje de 48%. Entonces eso nos indica el 48 que la forma de onda del inversor con su onda cuadrada está realmente distorsionada, está muy alejada de la onda senoidal que esperaríamos de cualquier equipo. Entonces 48% hay una distorsión alta en la forma de onda de salida del inversor. Por el contrario, el THD de la corriente se calcula también utilizando los términos de corriente. Como dice aquí, se utilizan la serie de Fourier truncada, la cual se determinó en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces el THD para corriente, recuerda aquí el subíndice me indica que es el cálculo ahora para términos de corriente. Voy a sumar todos los términos de corriente. Recuerden que la ecuación 8 de 17 la podemos definir de dos maneras, como lo hicimos hace un momento, pero eso representa que podemos sumar los términos armónicos desde n igual a 2 hasta infinito, pero ahora para la corriente. Entonces, como en el ejemplo 2 ya tenemos los valores de corriente en la tabla, pues simplemente vamos sumando desde n igual a 2 hasta infinito, dividiendo los valores de amplitud de la corriente por 2, ¿verdad? Es decir, dividirlo por 2, por raíz de 2, perdón. Entonces así lo hacemos para 1, 2, 3, 4 términos. Como lo truncamos hasta el término, este es el 3, 5, 7, hasta el noveno, entonces asumimos que los siguientes términos, su valor de corriente es muy pequeña y no es realmente necesario incluirlos dentro de la ecuación. Entonces al resolver el valor de los cuadrados de los términos efectivos de corriente, los sumamos, sacamos la raíz cuadrada y los dividimos entre el término o componente fundamental, ¿verdad? Este es el término I1 de la corriente fundamental, el cual dividimos por la raíz de 2. ¿Okay? Y eso nos da un valor de 0.16, que al multiplicarlo también por el 100, lo dejamos en porcentaje dándonos un 16.7%. Entonces de esa manera podemos ver que la cantidad de voltaje en 48% y la de corriente en 16% nos da una indicación de qué tan distorsionadas se encuentran las dos cantidades o las dos formas de onda, la de voltaje y la de corriente. Y es claro ver, ¿verdad? En el caso de la forma de onda del voltaje, pues es una forma de onda cuadrada, como ya lo observamos hace rato. Esta sería la forma de onda de la salida de voltaje. En cambio, para la de corriente, la corriente era algo así. Cada vez que hacemos un cambio aquí de voltaje, tenemos algo así en la corriente, ¿verdad? Bueno, aquí está acá. Ya me salió. Ahí va. Algo así. Entonces, esta forma de onda de corriente se acerca más a ser una onda senoidal, ¿verdad?, que la onda cuadrada. Por esa razón, el valor del THD de la corriente es mucho menor al del voltaje. Entonces, de 16% a 48% hay una diferencia considerable, porque la corriente se asemeja un poco más a la forma de onda senoidal que lo que es el voltaje, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un 48% de THD para voltaje, mientras que en la corriente tenemos un casi 17%, ¿verdad?, para el THD de la corriente. ¿Okay?
Entonces de esa manera se determina una indicación de qué tan distorsionada tenemos las formas de onda en nuestro inversor, ¿verdad? De onda, de onda cuadrada. Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente tema dentro del caso del inversor. Y vamos a ver un tema que es el tema 3.3, que trata acerca del control de la amplitud y de los armónicos en el inversor de onda cuadrada. Entonces ya estamos prácticamente pues revisando la onda cuadrada en un inversor, ¿sí? Desde un inversor monofásico del conocido como puente completo. ¿Okay? Y ya vimos cómo se determina por medio de la ecuación del inversor con la ecuación 816. Sin embargo, podemos nosotros controlar la amplitud de la componente fundamental y de sus demás componentes produciendo un esquema de conmutación modificado, donde el voltaje a la salida, de la forma que mostramos en la figura 8.5a, que fue la figura original, podemos hacer un ajuste para modificar esa salida. Entonces, así como estamos conmutando el inversor a través de los 4 interruptores y estamos cambiando de un voltaje positivo a uno negativo, con este esquema de conmutación modificado, que aquí no lo menciona, ¿verdad? Este esquema de conmutación modificado, podemos tener un voltaje a la salida de una manera que pueda ser controlada, simplemente ajustando el intervalo de un ángulo alfa en cada lado del pulso que tenemos a la salida del inversor. De tal manera que el valor RMS de la forma de onda ahora va a ser modificado a partir de la ecuación 818. ¿Qué quiere decir ese esquema de control modificado? Pues que ahora vamos a tener una topología exactamente la misma, ¿verdad? Con los 4 interruptores, S1 combinado con S2, luego S3 con S4. Y entre las ramas tenemos la carga, donde tenemos el voltaje a la salida y su corriente, su voltaje de alimentación al inversor. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Que la forma de onda de salida que tenemos nosotros en nuestro inversor, vamos a perder una cierta cantidad de voltaje. En lugar de tener desde 0 hasta el valor de pi un voltaje positivo, vamos a perder aquí un voltaje. Entonces le vamos a dar un espacio o un retardo para perder ese voltaje. Y hasta que tenemos este retardo definido como alfa, ahí en ese momento tenemos el voltaje positivo. Luego, antes de que llegue a pi, volvemos a perder voltaje y lo perdemos otra vez este periodo de tiempo dado como alfa. Luego, a partir de pi, volvemos a perder voltaje y hasta que no ocurre este retardo de alfa, ahora modificamos el voltaje a un voltaje de menos BD, pero negativo, ¿verdad? Entonces vamos a estar modificando la forma de onda simplemente agregando estos intervalos de tiempo definidos como alfa. Y de esta manera completamos desde 0 hasta 2pi o hasta el periodo, pues una onda completa, ¿verdad? Para que tengamos un voltaje en corriente alterna, pero con la inclusión de estos tiempos de retardo. Entonces ahora nuestro voltaje lo vamos a tener de esta manera, ¿verdad? Vamos a estar cerrando S1 en combinación con S2, pero por medio de un esquema de conmutación de esta manera. Entonces esta va a ser la forma de que estamos cerrando y abriendo los switches en determinados momentos. Entonces cuando tenemos el switch S1 y S2 cerrados,
tendríamos voltaje aplicado en V0, ¿verdad? Estos dos se cierran y aquí tendríamos el V0 exactamente igual al voltaje de alimentación. Pero nuestro esquema ahora lo modificamos retardando el cierre de S1. Entonces cerramos S2, pero lo estamos retardando precisamente este ángulo alfa. De tal manera que estamos perdiendo aquí una cantidad de voltaje por un intervalo de tiempo. Luego aquí hacemos lo mismo. Estamos abriendo S2 y S1 permanece cerrado todo este tiempo. Y ahora jugamos con los siguientes switches, con S3 y con S4. De tal manera que en algún momento vamos a tener inclusive el switch S1 y el S3, que son los switches superiores S1 y S3, al mismo tiempo cerrados, aquí y aquí, ¿verdad? Cuando los dos están cerrados, quiere decir que este switch aquí lo cerramos junto con S3. Y la diferencia potencial entre la rama A y la rama B pues va a ser el mismo potencial que tenemos de aquí a aquí que lo que tenemos en esta otra rama. De tal manera que este potencial es prácticamente un corto aquí. Entonces es una diferencia de 0, perdón, de BD menos BD, pues aquí va a ser igual a 0. Y esa combinación la vemos precisamente aquí en este patrón. Cuando cerramos al mismo tiempo S1 y S3, el voltaje en la salida va a ser igual a 0. O lo mismo pasaría, ¿verdad? Que si cerráramos S4 y S2 al mismo tiempo, que sería este caso, aquí, S2 y S4, el voltaje a la salida también va a ser igual a 0, ¿verdad? Que es también este caso que tenemos aquí, S2 con S4. Entonces la única posibilidad es cuando tenemos voltaje en el cierre de S1 y de S2, o de S3 y de S4 para invertir el voltaje. Entonces estas son las combinaciones que podemos realizar en nuestro inversor para ahora tener no solamente dos niveles, positivo o negativo, sino que vamos a tener tres niveles: 0, positivo, otra vez 0 y negativo. Básicamente tres niveles tendríamos en este inversor. Este es el primer nivel, el segundo y este sería el tercer nivel, ¿verdad? Entonces tenemos en estos casos aquí 0 voltaje, pero acá tenemos positivo y aquí tendríamos negativo. Entonces de esa manera es lógico pensar que nuestro voltaje total RMS pues lo vamos a modificar, ¿verdad? Prácticamente aquí este voltaje RMS ahora va a ser directamente proporcional a la función del ángulo de disparo. Bueno, estés hablando de proporcionalidad, ¿verdad? Este voltaje va a ser función del intervalo que yo tengo integrado en mi inversor. Entonces yo esto lo modifico, este intervalo, y con eso estoy modificando mi valor efectivo a la salida de mi inversor, ¿verdad? Entonces lógicamente ahora ya no va a ser este valor igual al que tenemos alimentando al inversor, porque le estoy haciendo perder voltaje al inversor, precisamente para provocar un control sobre el voltaje a la salida. Muy bien, ¿y eso dónde se refleja? Pues básicamente en la salida de la serie de Fourier del inversor. Entonces, la misma expresión que teníamos de la serie de Fourier para la salida, esta es una expresión genérica que nos dice que es la sumatoria de todos los términos senoidales que tienen una amplitud Bn desde n impar hasta infinito. O significa impar, ¿verdad? Entonces vamos a tener puros términos impares. Pero ahora la forma de calcular los términos Bn es a través pues, de la serie de Fourier, ¿verdad? Recordemos que ahí en la serie de Fourier de la forma de onda que tenemos a la salida del inversor,
simplemente la identificamos que tiene simetría impar. Si nosotros tomamos solamente esta porción, tiene simetría impar, ¿verdad? Es como si tuviéramos aquí un espejo, ¿verdad? Aquí tuviéramos un espejo y vemos cómo es de un lado y del otro, y la identificamos con la simetría impar en el desarrollo de la serie de Fourier. Pero aparte tiene simetría también aquí de media onda, ¿verdad? Entonces, con esa simetría se identifica, ¿verdad?, la simetría de media onda, de tal manera que por la serie de Fourier las amplitudes se determinan ahora por esta expresión. Entonces aquí tendríamos que evaluar con serie de Fourier, pero el resultado nos dice que es 4 por el voltaje de alimentación entre n y entre pi, exactamente igual que el anterior, pero ahora con este factor, por el coseno del término armónico por el intervalo alfa que estamos agregando nosotros en la forma de onda, ¿verdad? Entonces el intervalo que yo voy a agregar aquí, pues es el que precisamente viene a formular qué tanto voltaje voy a tener a la salida, ¿sí? Si esto lo hago muy estrecho, pues mi voltaje va a ser más amplio. Si lo hago muy extenso, este retardo, voy a reducir voltaje. Entonces es una forma de controlar el voltaje a la salida que tengo en el inversor. Entonces por esa razón esta ecuación 820 es muy parecida a la ecuación original del inversor de onda cuadrada, pero aquí estamos agregando precisamente el intervalo que yo estoy perdiendo voltaje a través de este factor de coseno del armónico por ese intervalo. ¿Okay? Entonces la ecuación 821 aquí me simplifica la amplitud que yo tengo de cada frecuencia, y en particular para la frecuencia fundamental. Cuando n es igual a 1, sustituyo n igual a 1 aquí. Aquí ya se sobreentiende. Y aquí n también nos dice que es simplemente el coseno de 1 por alfa, sería coseno de alfa. Entonces, esta ecuación 8.1 me dice cómo calcular el término fundamental, que es el valor máximo de la primer componente que tenemos en esta ecuación. Y de ahí yo tengo la forma de calcular el valor de este término fundamental, o primer componente, ¿verdad?, de la salida del inversor. Entonces, si nosotros calculamos los contenidos armónicos, aquí da como un ejemplo que si se asume que el valor de alfa fuera 30, entonces nos dice que al momento de calcular el término número 3, ese término, si alfa es igual a 30, va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues el coseno de 30 de esta ecuación, el coseno de 30 por el término número 3 sería 30 por 3, sería 90. Y el coseno de 90, pues nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esto nos permite controlar también la cantidad de armónicos que queremos desaparecer de la forma de onda a la salida. Entonces, esto es una manera de decir, bueno, con alfa igual a 30, yo desaparezco el término número 3. Recordemos que en la salida tenemos puros términos impares. Aquí sería el 1, el 3, el 5, 7, 9, etc. ¿Okay? Entonces, haciendo 30 el valor de alfa, al multiplicarlo por 3, esto me queda en 90 grados. Y el coseno de 90, pues me va a quedar en un valor de amplitud igual a 0, ¿sí?, de esta ecuación general. Lo mismo sucedería si aquí determinamos para n igual a 9. 9 por 30 nos va a dar 270. Y el coseno de 270 grados nos hace que el valor de B9 sea también igual a 0. Entonces, de esta manera podemos básicamente eliminar el tercer armónico, el noveno,
y todos aquellos armónicos que sean múltiplos de 3, cuando hacemos alfa igual a 30 grados. Entonces, por eso aquí menciona que algunos armónicos también se pueden eliminar escogiendo adecuadamente el valor de alfa. Esto con la ecuación 820. De tal manera, si se quiere eliminar un armónico determinado, vamos a decir el armónico n, la forma de eliminarlo es decir, bueno, para eliminar el armónico número 7, por decir algo, yo determino qué alfa necesito. Entonces hago 90 entre 7, como ejemplo, ¿verdad? Nos daría 90, nos daría un ángulo de 28, ¿verdad? Perdón, de 12.85. Entonces tendría que darle a alfa un ángulo de 12.87 grados para eliminar el armónico número 7. Y de ahí pues todos los términos múltiplos de 7. Si quisiera eliminar el quinto armónico, pues aquí divido 90 entre 5, que eso nos daría 90 entre 5, nos daría 18 grados. Entonces de esa manera yo estoy controlando el voltaje a la salida de mi inversor y también estoy eliminando determinados